estamos hablando de básicamente el tema de monitoreo, el tema de seguimiento, medición, el tema de auditoría interna, revisión por la dirección, tanto la revisión por la función del cumplimiento del antisoborno y en el caso de mejora, las no conformidades y la mejora continua. Es importante indicar que en esta parte de la nueva versión del 2025 ha habido puntos que son claves para tener en cuenta al momento de la actualización, en el caso de ya contar con la 37.000 con la organización, y en el caso de que van a proceder a implementar, es que puedan considerar dos puntos. Si es que tienen todo un equipo para que ustedes decidan implementar, pues que tengan en cuenta todos los cambios que han habido para esta nueva versión 2025. Y en el caso de que no tengan quizás todo el soporte, busquen un soporte para que pueda acogerse a todos los puntos y cambios que está haciendo esta nueva versión y que pueda la organización no solo pasar las auditorías y poder certificarse, sino que se vean beneficiados por esos puntos de fortaleza que ha considerado en este caso la norma para esa nueva versión. Siguiente, por favor. Una anterior. Ya, perfecto. En el caso de los principales cambios, si bien es cierto, hemos visto como que las cláusulas y los puntos que se indican los cambios, pero aquí vienen los puntos claves de los principales cambios que se han dado para la organización. En este caso, estamos hablando de que se han añadido subcláusulas. Como vimos en el requisito 7, hemos visto que se han añadido varias subcláusulas de manera que enfoca básicamente que el personal tiene que ser capacitado, de que tiene que haber evidencia sobre ello, de que en este caso ya no existe de que, por ejemplo, ingresa un personal en la organización y que se tiene que esperar a que pase un tiempo, sino que se tiene que evidenciar que ese personal conoce el sistema de gestión, en este caso del tema de antisoborno, y tiene que haber toda una evidencia al respecto y eso como exigencia del requisito 7 que ahora aparecen como subcláusulas. Sobre el cambio climático también hay un inciso dentro de la cláusula que ahora lo vamos a ver que habla sobre el tema de cambio climático y cómo este destacó la importancia de la cultura de cumplimiento. En el caso de solo tener la 37.000 en la organización, es importante indicar si los cambios climáticos pueden afectar a toda la organización relacionado a esta norma prácticamente. Y en el caso de que tengan otras normas como la 14.000 o la 50.000 que habla de cambios energéticos o tengan otras certificaciones relacionadas a temas medioambientales o temas de impacto climático, es de que sí van a poder reconocer cuáles son los cambios porque ya los han venido tocando. Eso en el caso de ya tener otras normas inmersas en la organización. Y en el caso de que sea la primera norma que tengan, sí lo van a tener que tocar como tal. Por otro lado, se abordan los conflictos de intereses también, que es lo que vamos a mencionar ahora. Se aclaró el concepto de función de antisoborno. Antes mencionaban la parte de antisoborno eh, quizás de una manera no muy enfática o han hecho cambios de forma donde hay anotaciones ahora que no necesariamente es un debe, pero sí son puntos que se tienen a considerar para que puedan fortalecer todo el sistema de gestión. Se armonizó la redacción con otras normas también, cuando fue apropiado y razonable. En este caso, ya sea de que tengan una implementación de otras normas en la organización, pueden acogerse tranquilamente a que ésta sea integrada y en el caso de que no tengan otras normas en la organización y quieran hacerlo posterior a esta implementación de la 37.000, también puedan acogerse sin ningún problema de manejar un sistema de gestión integrado.
Se introdujo la última estructura armonizada. También hay algunos cambios de forma que ahora lo vamos a detallar, donde ha habido esos pequeños cambios y que es importante empezar a reconocer para poder tener en cuenta al momento de tener todo el sistema de gestión como tal del antisoborno y tener las evidencias, los documentos claros. Siempre menciono que en el sistema de gestión no es llenarse de papeles, no es que a más papeles tengo y a más registros tengo, entonces estoy cumpliendo, sino es buscar ser eficientes y eficaces sin dejar de tener cumplimientos y trazabilidad al momento de que se presente alguna circunstancia y que puedan tener las evidencias del caso para poder sustentar y para poder mitigar acciones o situaciones de riesgo de este tipo de antisoborno o circunstancias claves que puedan tener como herramientas para poder tener toda esa parte trazable, ¿no? Como repito, no es llenarse de documentos, es ser eficientes y eficaces al momento de manejar el sistema de gestión y que algo que es sumamente clave y lo enfatiza esta nueva actualización es la capacitación del personal y que todo el personal esté involucrado. No solo desde la alta dirección y del órgano de gobierno, que ahora lo vamos a tocar para que sepan los nuevos cambios y las nuevas exigencias que se está pidiendo respecto al órgano de gobierno también. Entonces, es importante que tengan en consideración estos puntos. Siguiente, por favor. Perfecto. Vamos a empezar a hablar ya respecto a las modificaciones que se han dado tanto en la versión 2025 versus la anterior, que es la del 2016. Hablamos aquí del órgano de gobierno. ¿Qué modifica? Hablamos siempre de que es una persona o grupo o personas que tienen una máxima responsabilidad en toda la organización. Hablamos también de que hay diferentes notas que hablan de que un órgano de gobierno puede establecerse explícitamente en varios formatos incluidos y en otros de consejos de administración o consejos de supervisión. Y hay otras notas que pueden observar ahí. En síntesis, y para poder explicarles esto de estas notas y de esta versión, es de que hablamos de que hay órganos de gobiernos que se pueden manejar de manera interna y otras que se pueden manejar de manera externa porque pueden ir a través de horas en la organización y también que antes se hablaba solo de un grupo o un órgano que tiene una responsabilidad como autoridad final y ahora no, ahora se habla de que puede ser una persona o un grupo de personas que tienen una máxima responsabilidad sobre toda la organización. Entonces, este es el cambio que se ha dado básicamente. Como les mencioné hace un momento, las notas no son un debe, sin embargo, sí son consideraciones que se deben de tomar en cuenta para poder entender cómo implementar esta parte de aquí y en el caso que ya tengan la norma y el momento de la actualización, es que puedan tener en consideración cada una de las notas que está enfocada para esa nueva versión. También menciona, ¿no? No todas las organizaciones en particular, las pequeñas o medianas, tendrán un órgano de gobierno separado, efectivamente, y que la alta dirección puede tomar o ejercer este rol como tal. Sabemos de que en las organizaciones públicas la estructura jerárquica es mucho más marcada que una organización privada y eso va a depender también, obviamente, del tamaño de la organización. Hablamos de las organizaciones grandes, privadas, de que normalmente tienen un directorio, tienen un gerente general y después sus gerentes de mando, sus gerentes medios y va obviamente escalándose los diferentes puestos o los diferentes procesos. Sin embargo, en una organización pública eso es mucho más marcado o existen entidades incluso que puedan regir ante una organización como ente fiscalizador. Entonces, va a depender mucho del tamaño de la organización, y de la estructura que se tenga para poder abordar ese punto de órgano de gobierno. Sin embargo, en esta modificación, lo que se ha dado es esa explicación en cada una de las notas
donde remarca y se explica en cómo podría ser, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, asumido por la gerencia general también ese punto, que puede ser un externo que venga cada cierto tiempo a la organización, o que simplemente pueda ser un órgano de gobierno que la organización defina, dependiendo si es pública o privada. ¿Sí? Siguiente, por favor. Perfecto. En la parte de contratar externamente, elimina esta parte de aquí. En esta cláusula, en la parte de comprensión de la organización y de su contexto, esta parte es netamente nueva en esta nueva versión de la del 2025 y la organización debe determinar si el cambio climático es un tema relevante. Eso es lo que les mencionaba en un inicio, en el resumen de los diferentes puntos que se han dado en esa nueva versión. Como les mencioné, es importante determinar en el contexto todos esos puntos relevantes que son claves para la organización al momento de la implementación o al momento de la actualización. Entonces, determinar si es relevante o no como tal en estos tiempos, yo consideraría que sí se ha revisado y que sí lo mencionen, porque es algo que ahora que se busca mucho el tema de la sostenibilidad y hablando incluso de las ODS y la Agenda 2030 y todos los puntos que quizás han escuchado o muchos de ustedes puedan saber, es de que es importante tocar estos puntos y tenerlos en consideración para esa actualización. No obstante, ya lo deben haber tocado si es que tienen otras normas ya incluidas en la organización o en todo caso si tienen constantes auditorías de homologación por parte de sus clientes donde ya enfatizan o van a empezar a hacer exigencia este tipo de puntos. Y lo menciono más aún para aquellas empresas que licitan y que al momento de pasar una homologación muchas veces va a ser considerada en sus puntos de homologación, no para que sean descartados como ante un punto de licitación, pero sí les permite al tener una norma ISO tener entre 2 a 5 puntos adicionales o como parte de la licitación al tener todos esos temas actualizados. Más allá de eso, que es un tema obviamente comercial, desde un punto de vista interno, les ayuda a mitigar todos los diferentes riesgos que puedan presentarse en la organización. Otro punto adicional que se agrega es la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Hablamos acá de cuáles son estos requisitos que abordan a través del sistema de gestión de antisoborno. Hablamos nuevamente de las partes interesadas, porque recuerden que toda la normativa o el requisito 4 es netamente las partes interesadas y acota 2 notas importantes donde es importante considerar que las partes interesadas pueden tener requisitos relacionados al cambio climático, que es lo que ya les mencionaba, e identificar si las partes interesadas o la organización puede distinguir entre estos requisitos obligatorios o expectativas no obligatorias a los compromisos voluntarios, ¿no? Entonces, van a determinar eso ustedes en las partes interesadas y recuerden que todo lo que se hace en este requisito va a ser finalmente sustentable ante un tema de auditoría. En el caso no lo deseen considerar para que puedan tener todo en cuenta. ¿Sí? Siguiente, por favor. Perfecto. En la cláusula igual, seguimos en el requisito 4. En el 4.4 ha habido una modificación de la parte del sistema de gestión antisoborno, que en este caso debe estar documentado y contendrá medidas diseñadas para identificar y evaluar los riesgos. Acá es de que especifica, antes era como que un poco, o sea, obviamente se regía por las mejores prácticas y se recomendaba que todo esté documentado, sin embargo, en esta nueva versión lo especifica como tal. Entonces, es importante tenerlo en cuenta porque antes, por ejemplo, si podían ser auditados, podían decir, no, que esa parte no lo especifica el requisito, por ende podían pasar alguna auditoría sin ningún inconveniente porque se regía todo a la norma, como obviamente siempre se hace. Cualquier auditor, al momento de auditar, valga la redundancia, se tiene que regir a la norma.
Y es importante por eso el tema de las capacitaciones, no solo del personal involucrado, sino de toda la organización para que sepa qué es lo que les corresponde como organización, de acuerdo a los requisitos y exigencias de la norma, y también que conozcan cómo los beneficia y cómo los protege como organización. Otra parte de modificación es que hablamos que la organización debe realizar evaluaciones de riesgos de soborno, intervalos planificados, que es lo que se ha aumentado y se ha modificado, que es la parte de intervalos planificados, es de que debe decir de que tiene que haber toda una planificación relacionado a ello y que ahora lo especifica como tal. Siguiente, por favor. Perfecto. Pasamos ahora al requisito 5. En la parte del requisito 5 es de que hablamos de dos modificaciones, netamente de la parte del órgano de gobierno y de la alta dirección. Dentro de las múltiples clientes que tenemos, muchas veces hay consultas relacionadas a ¿quién va a ser mi órgano de gobierno? No, soy una empresa mediana, no tengo esto, o solo tengo gerente general, no tengo directorio, ¿cómo se llama? El gerente general tiene tales funciones. Hay mil preguntas que puedan hacer relacionadas a esto. Y algo que les mencionaba hace unos minutos era de que ahora lo especifica la norma como tal, y es de que puede ser separado, o sea, puede venir, por ejemplo, un directorio, un órgano de gobierno solo, no sé, una vez al mes, dos veces al mes, la frecuencia que determina la organización, solo para evaluar netamente resultados o KPIs o indicadores que la organización tiene y poderles asignar esta parte del órgano de gobierno. Tengan en cuenta que cuando la organización cuente con el órgano de gobierno separado, dicho órgano debe demostrar su liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de antisoborno. Es decir, que así venga con esa frecuencia de un mes o dos veces al mes, es de que pueda estar involucrado en todo lo que es el sistema de gestión de antisoborno. Y para eso hay diferentes herramientas que se pueden usar para poder simplemente medirlos por KPIs, por indicadores, por resultados y que se pueda evidenciar que efectivamente el órgano de gobierno está totalmente involucrado. Entonces, es importante tener en consideración ello. Ahora, respecto a la alta dirección, siempre las normas hablan de una alta dirección, que muchas veces es la gerencia general, en otros casos se ha presentado que pueda ser una gerencia de alguna división, dependiendo del alcance en el que están certificando también ha sucedido eso, pero en su mayoría son las gerencias generales, asegurándose de que establezcan una política de antisoborno, los objetivos de antisoborno, y acá hace precisión de que se asegure de que la integración de los requisitos del sistema de gestión y los procesos de negocio de la organización, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta aquí, porque el tema de soborno se puede presentar de diversas maneras. Hay áreas o hay procesos que son sumamente más frágiles o más recurrentes de poder pasar temas de soborno. Y eso está evidenciado a nivel mundial, a nivel de mejores prácticas, a nivel de sucesos que vemos día a día. Entonces, hay diferentes formas de medirlas, hay diferentes formas de mitigar eso, hay temas de acciones que se pueden tomar para que sea disuasivo y en realidad diferentes formas de poder hacer que el riesgo se mitigue a un máximo, a una máxima expresión y más aún con riesgos que ya son identificados, más aún en áreas en particular. Entonces, esto es importante tener en consideración. Siguiente, por favor. Perfecto. La alta dirección, igual. En la parte de la alta dirección, modifica que debe asegurarse que se disponga de los recursos necesarios del sistema de gestión. Antes no lo enfatizaba como tal y es importante tener en cuenta de que hay recursos que se deben de manejar
Y no hablo solo de recursos financieros, ojo, que si bien también hay organizaciones que tienen todo un tema de presupuesto, que es importante asignar a las diferentes áreas y también es importante asignar al sistema integrado de gestión o al sistema de gestión de antisoborno para que se puedan manejar diferentes planes que se tengan, programas de capacitación, temas de actualización en la parte de los auditores y en realidad diferentes puntos que es importante la planificación. ¿Sí? En la parte de comunicación eliminamos la parte de internamente, en la parte de gestión eficaz de antisoborno, resalta o agrega la parte de que logre resultados previstos a través de que se asegure eso en el sistema de gestión y también elimina la parte de la dirección, o sea, apoyando a otros roles pertinentes para demostrar su liderazgo y prevención. También habla de que se debe fomentar todo el uso de procedimientos y obviamente para plantear inquietudes sobre sospechas de soborno real y otros puntos adicionales que también se pueden ver en las siguientes cláusulas. Entonces, estos puntos que están resaltados y tachados también, los tachados son los que se han eliminado de toda la parte de forma para dar una parte de énfasis y aclarar algunos puntos y en algunos otros casos que ha sido modificado simplemente se ha añadido como tal, porque si bien es cierto, quizás en la práctica se hacía, pero no estaba enfatizado y ahora sí se ha enfatizado. Siguiente, por favor. Perfecto, seguimos en la alta dirección y seguimos hablando de la parte eh, de asegurarse que ningún miembro del personal sufrirá represalias, discriminación, bueno, eso es importantísimo, que lo enfatiza la parte de apoyo en la cláusula del requisito 7, y también que la organización o el sistema de gestión de antisoborno o de negarse en participar en soborno, incluso en tal negativa que pueda dar lugar a pérdidas en el negocio. Toda esa parte que ven tachada es la parte que se ha eliminado para esta versión, que es la del 2025. También esta parte de aquí que ven que es importante reportar los intervalos planificados en el órgano de gobierno y se han añadido varias notas en varios requisitos, que eso es importante. Vuelvo a resaltar que no es un debe, sin embargo, es importante tenerlo en consideración para poder aclarar y entender el punto en el que se está trabajando en ese momento. Acá hablamos del requisito 5, que la referencia al negocio en este documento, por ejemplo, puede interpretarse ampliamente para significar aquellas actividades que son relevantes para los propósitos que existen en la organización. Entonces, es importante tener en cuenta que hay organizaciones que solo se dedican a la parte, no sé, de supply chain management o toda la cadena de suministros y en toda la cadena normalmente existen altos riesgos de soborno. Entonces, es importante que se tenga en cuenta esas actividades del negocio, se tenga en cuenta cuál va a ser el alcance que va a determinar la organización, ya sea en el core del negocio como tal o ya sea en alguna actividad que considera que es muy sensible o que pueda tener un alto riesgo en cuanto al tema de soborno, en realidad, por eso es que siempre enmarco de que es importante saber cuáles son los objetivos que tiene la organización para poder implementar algo. Sabemos y es claro de que existe un tema de exigencia del mercado y lo puede haber y es válido. Sin embargo, sí es importante de que al momento que actualicen o implementen esta norma, tengan en claro siempre cuál es el objetivo de la organización para que esa norma, al margen de que los ayude en una parte comercial a ganar licitaciones u otras cosas, es de que también los pueden marcar en el tema de ayudarlos a la organización a tener un cambio que efectivamente lo van a sentir desde la alta dirección hasta todos sus temas de gerencias como tal. Siguiente, por favor. Perfecto. Esto sí es totalmente nuevo en esta norma y en esta versión. Hablamos de la cultura de antisoborno. La organización debe desarrollar, mantener y promover, ojo, una cultura de antisoborno en todos los niveles de la organización. Esto antes era como que
Sí, o sea, lo entiendo así, lo voy a hacer así, pero ahora es algo totalmente nuevo y algo que exige la norma en este punto, que es la 513, y que el órgano de gobierno o la alta dirección y la dirección deben demostrar el compromiso activo, visible, coherente y sostenido respecto al estándar común del comportamiento y conducta que requiere toda la organización. Ojo que este punto es totalmente nuevo en en la norma de esta nueva versión 2025, donde ahora es más, hay más énfasis y de manera muy directa lo que debe cumplir tanto el órgano de gobierno como la alta dirección. Aquí en el panel tenemos a varios directores, a varios gerentes generales, por las cuales los invito a poder tener en cuenta esta nueva versión con este punto nuevo que se ha enmarcado, porque es importante para ustedes que al margen de, de sus diversas actividades que puedan tener, es de que ahora existe algo totalmente directo y claro. ¿Sí? Siguiente, por favor. Genial. Seguimos en el requisito 5. Hablamos ahora de la política de gobierno. Hay varios cambios, en este caso se han modificado algunos puntos y habla que de la alta dirección debe establecer la política de antisoborno. Hay unas partes que se tachan que ya no están en esta nueva versión porque, como les mencioné, hay temas de forma también que ahora con la finalidad de poder resaltar, enmarcar y entender con más claridad se han omitido para esa nueva versión, dando énfasis en algunos otros puntos. En la parte de proporcione el marco de referencia para el establecimiento, habla de los objetivos de antisoborno, que son claves y son muy importantes, que se incluye el compromiso de cumplir con los requisitos, tacha toda la parte del sistema de actuación antisoborno, es un tema de forma, y la parte de la política de antisoborno, que debe estar disponible, comunicarse y que debe ser a disposición de todas las partes interesadas o los stakeholders, que eso sí es sumamente conocido. Eso es incluso algo que rige en muchas de las normas, que la política siempre tiene que estar comunicada y difundida, así que eso es sumamente importante. ¿Sí? Siguiente, por favor. En la parte de responsabilidades y autoridades de la organización, hablamos aquí de una modificación. Igual es un tema de forma que elimina algunas palabras por dar más énfasis y sintonía a esto en la parte de roles y responsabilidades de autoridades, donde habla igual de la alta dirección, debe tener una responsabilidad general de la implementación y cumplimiento del sistema de gestión antisoborno. Entonces, algo que es importantísimo es de que la alta dirección y el órgano de gobierno, ya sea interno o externo, ya sea que pertenezca a la organización y esté todo el día en la organización, o ya sea que solo venga como un directorio una vez al mes o dos veces al mes, o la frecuencia que determine la organización, sea la circunstancia que fuese, no hay excusa para que no esté involucrada en el sistema de gestión. Así que no hay excusa con el órgano de gobierno, que si este órgano de gobierno es el directorio o algo, es que pueda mantenerse de manera externa, ¿sí? Entonces, es importantísimo esto. Siguiente, por favor. Perfecto. En la parte de función, es importante tener en cuenta que igual hay un tema de forma donde de igual manera habla de la alta dirección, puede asignar una en parte o totalidad la función de antisoborno a las partes externas de la organización y que si así lo hace, la alta dirección debe asegurar que las personas específicas tengan responsabilidad y autoridad sobre aquellas partes de función asignada externamente. Lo que les mencionaba hace un momento, o sea,
al margen de cómo la organización determine llevar su alta dirección o su órgano de gobierno, es de que debe haber una claridad cómo va a ser el manejo y que al margen de la frecuencia siempre debe haber un tema de involucramiento, conocimiento y que esté básicamente comprometido con el sistema de gestión de antisoborno, que es lo que ahora estamos enfatizando. Ha habido una parte también de modificación en en las acciones para tratar riesgos y oportunidades y hablamos de los resultados previstos. En este caso, asegurar que el sistema de gestión antisoborno pueda lograr esos resultados previstos. Eh, Hay algunas tachas que se han dado en la versión anterior, esto desde un punto de vista de resaltar, enmarcar y también de poder poner más énfasis respecto a ello y para abordar estas acciones de riesgos y oportunidades bajo resultados que siempre algo que recomiendo a los clientes es de que así como ver como lecciones aprendidas, es importante que tengan en cuenta que todas las acciones que se trabajan, si bien es cierto, la planificación es sumamente clave en las organizaciones, es importante que se tenga en cuenta que siempre va a haber, existe una cláusula que es la 10, que es mejora continua, entonces siempre van a haber modificaciones, puede haber un tema de cambio no solo de mercado, sino de la propia organización que da un giro totalmente diferente. Entonces, tenemos que estar preparados para ser cambiantes, para hacer, saber de las modificaciones que pueda sufrir la organización, ya sea por agentes externos o ya sea por un tema interno también de la organización. Siguiente, por favor. Perfecto. En la parte del requisito 6 hablamos de las acciones para tratar riesgos y oportunidades. También de la toma de conciencia, que algo que les mencioné es de que en esta cláusula se están tocando varias subcláusulas y que hay varios puntos que son totalmente nuevos y hay otros que son modificaciones de una versión anterior. En este caso, algo que se modifica son las acciones para tratar riesgos y oportunidades. Hablamos de que la organización debe planificar acciones para abordar estos tipos de riesgos y oportunidades. Tomas de conciencia también es importante, pero aquí algo de que se está incluyendo y es totalmente nuevo para esta versión de la norma es de que hablamos de todo lo que abarca la capacitación del personal. Netamente, por ejemplo, de que tiene que ser en conocimiento de la política, los procedimientos, el sistema como tal, la contribución y la eficacia del sistema de gestión, cómo son las implicaciones que pueda tener el no cumplir ello, cuáles son los procedimientos del sistema de gestión, los beneficios que obviamente deben informar cuando hay sospechas de antisoborno. Por ejemplo, en la parte de la ley hay temas de canales de denuncia, donde muchas veces en muchas organizaciones he visto que no se usan por diferentes aspectos, ¿no? Por temor, porque no, yo no voy a acusar a mi amigo, o no, solo lo va a hacer en esta ocasión, lo que fuese. ¿No? Entonces es importante que el personal sepa qué implicancias tiene el no cumplimiento, porque es importante capacitarlos, que conozcan y que hagan suyo el sistema, porque es muy práctico para ellos después decir que ellos no sabían, que desconocían ese aspecto o que simplemente pensaban de que era algo que se iba a hacer solo por esta ocasión. Entonces, es importante de que para no dejar esos cabos así abiertos o posibles circunstancias que pueden presentarse y cada uno que está en diferentes giros sabe los riesgos que acontecen. Muchas veces se puede dejar llevar por los diferentes riesgos pensando de que ya son como que el día a día del negocio y no es así. Entonces es importante que capaciten al personal,
que el personal sepa cuáles son los beneficios de esta norma que tiene la organización, pero también que sepa cuáles son las implicancias al no realizarlas. Y cómo a quién informar y cualquier inquietud. Es importante saber, no, pero es que yo informo y en realidad no sé a quién decirle qué está sucediendo. O les digo y no me hacen caso. O envío o reporto al canal y tampoco también hacen caso omiso. Entonces, es importante tener en consideración todos estos puntos para evitar cualquier circunstancia de riesgo que se pueda presentar. Algo que también escucho bastante es de que no, nunca nos ha pasado a nosotros, ¿no? Entonces, no esperar a que pase para que se pueda prevenir. Y también sabemos de organizaciones mundiales que también nadie se imaginaba que podía pasar circunstancias de este tipo. Sin embargo, pues hay varias formas y varios acontecimientos que puedan pasar circunstancias, desde robos hormiga, acciones que hay complot entre diferentes áreas o se atan diferentes áreas para poder canalizar y que nadie se dio cuenta. Entonces, todas esas cosas es importante poder visualizar, poder mitigarlas y poder hacer también auditorías constantes para mitigar este tema de riesgos. ¿Sí? Siguiente, por favor. Perfecto. Siguiente. Ya, en esta parte del programa de sensibilización e información, algo que les mencionaba, hay puntos que se han tocado como netamente nuevos, que son, por ejemplo, el programa de sensibilización y formación, que habla que el personal debe recibir capacitación. Eso es algo que tienen que tener en cuenta sí o sí, ahora que estamos terminando el primer trimestre del año, y que aquellos que quieran ya implementar tienen que tener en cuenta incluir, o sea, en su presupuesto e incluir en el plan de capacitación que el personal tiene que estar capacitado, sensibilizado, y para ello algo que se recomienda es hacer todo un plan de capacitación dependiendo de los riesgos que sufre su organización de ustedes, de cada uno de ustedes, es de que puedan identificar la frecuencia, el número de capacitaciones, quién es el personal clave o quiénes son las personas claves para hacerlo, y en base a eso también se pueden formar auditores en la organización para que eso pueda ser más disuasivo, para que puedan haber más ojos. Y algo que siempre les menciono a los clientes es de que pueda haber como una competencia sana, porque en este involucramiento de que yo operaciones audito a calidad o calidad audita a un área X, hay este tema de no solo involucramiento a tu área opuesta o a tu área o a otra área que no sea la tuya. Entonces, en ese involucramiento está el conocer de tu área. Yo tengo que conocer tu área para auditarte, porque yo no puedo ir en desconocimiento total. Entonces, eso origina muchas cosas, origina cosas bastante positivas, no solo el que la otra área sepa mantener el sistema de gestión adecuado como exige la organización, sino que y permite el involucramiento de las diferentes personas y que no existen esas islas que normalmente existen, ¿no? No, yo soy mi área, nadie toca mi área y yo y yo y yo más yo. Entonces, es importante que la capacitación involucre el tema del conocimiento de esa norma, pero adicional, algo que recomendamos es siempre formar auditores internos con la finalidad de hacer auditorías inopinadas, hacer un tema disuasivo, y que eso se Dale. ve totalmente a favor de la organización. El otro punto es la creación de actualización de información documentada. Ha habido esta parte de modificación que, como ven acá, lo especifica como tal, ¿no? Creación y actualización, pero de información documentada, se especifica como tal. Y la modificación aquí en la planificación y el control operacional es que habla que la organización debe asegurarse
de los procesos y productos o servicios proporcionados externamente y que sean relevantes para el sistema de gestión y que estén controlados. Entonces, es sumamente importante esta parte de aquí para que lo tengan en cuenta. Algo que voy a seguir recalcando es de que existen más notas actualmente en la parte de las diferentes en la parte de los diferentes requisitos, y en esos requisitos y con las diferentes notas no son los debes, pero sí son los puntos para que puedan tener en consideración lo que se debe de tomar para poder entender con más amplitud el requisito que estén en este caso cumpliendo e implementando en su organización o en todo caso actualizando. Siguiente, por favor. Perfecto. Acá en la parte 8, muchos que ya conocen las normas del sistema de gestión, que veo que varios de aquí conocen el sistema de gestión y hay otros que no necesariamente. Sin embargo, algo que les menciono es de que las normas lo que habla es eh, de la cláusula 8. Las diferentes normas tienen 10 cláusulas, todas en realidad. Por un tema de estandarización, tienen 10 cláusulas todas las normas. Sin embargo, en la cláusula 8, la naturaleza de todas las normas habla de lo que va a abordar esta norma en particular. En este caso hablamos del antisoborno. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la cláusula 8, hablamos de algo nuevo, que es el planteamiento de inquietudes, y la nota básicamente es para mayor orientación, ¿no? Que en este caso veamos en la cláusula, en la norma 3702, pero lo enfatiza como nuevo. En la parte de investigar y abordar el soborno, también lo enfatiza como nuevo, para mayor orientación, enfatiza una norma. Hay tachas que han habido también en esa nueva versión respecto al seguimiento, medición o conocido como monitoreo del sistema de gestión, para que haya habido esta modificación, y adicional como nuevo ha habido un tema de generalidades. En la parte de programa de auditoría interna, ya saliendo de la 8, que es todo el corazón de cada norma, por decirlo así, que en este caso del antisoborno hablamos de todas las particularidades que exige la norma, desde la política, el tema de la debida diligencia, el tema de contar con un oficial de cumplimiento, el tema del cumplimiento de auditorías, y todos los documentos que existen, que exigen como tal, desde controles financieros, controles no financieros. Entonces, hay muchas particularidades que exige como tal la norma, que es importante tenerlo en cuenta para poder, poder conocerla y poder plantearla en este caso para la 37001. Es importante tener en cuenta estos cambios que se están dando. En cuanto al programa de auditoría, hablamos de un punto nuevo. Se tiene que seleccionar a los auditores y llevar a cabo una auditoría para asegurarse la objetividad e imparcialidad. Eso sí es conocido para todas las normas, en especial para esta. Hablamos de que debe haber como mínimo una auditoría en el año. Asegurarse de los resultados de las auditorías, informen a la dirección. Eso también es totalmente pertinente y que algo que siempre sucede, a función que el antisoborno y la alta dirección, y cuando se han apropiado al órgano de gobierno, ¿sí? Es importante de que siempre las auditorías sean obviamente de conocimiento a la alta dirección, no solo la auditoría como tal, sino el levantamiento de las observaciones o hallazgos que se hayan podido presentar y el seguimiento adecuado de las auditorías, para que no quede todo en el papel, sino que efectivamente las acciones que se han podido ver o suceder en las diferentes auditorías que dan, es de que se puedan hacer los cambios pertinentes y que la organización pueda finalmente sentir los,
los cambios que se dan como seguimiento de las diversas auditorías. Siguiente, por favor. Ok. En la parte de la cláusula 9 es importante mencionar que hay procedimientos y controles del sistema de auditoría. Es importante enmarcar también la objetividad e imparcialidad, que hay temas, ese es un punto nuevo para la cláusula, para esta nueva versión de la norma 37001. Hablamos también de que ha habido todo un tema de forma también desde un punto de revisión de órgano de gobierno y en generalidades hablamos de que el órgano de gobierno debe realizar revisiones de la implementación del sistema de gestión, en este caso del antisoborno, por parte de la alta dirección a intervalos planificados, o sea, es decir, que lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? El órgano de gobierno puede ser externo, puede tener una frecuencia que no necesariamente esté todo el día en la organización, puede ser que venga bajo una frecuencia de una vez al mes, dos veces al mes, lo que determine la organización. Sin embargo, esos tiene que haber ese tema de intervalos planificados, ¿no? De esa revisión que haga por parte de la o con la alta dirección. Basándose en la información proporcionada por la alta dirección y la función de antisoborno y cualquier otra información que el órgano de gobierno solicite u obtenga. ¿Sí? Algo que también enfatiza son las entradas de revisión por la dirección, y esto es totalmente nuevo, que habla que los cambios en las necesidades y expectativas de las partes interesadas sean relevantes para el sistema de gestión y antisoborno y las oportunidades de mejora continua. Este es un punto nuevo para la organización, es un punto que también se tiene que tener en consideración. Eh, y adicional a ello, es importante que lo puedan tener al momento de implementar o de actualizar, en este caso, la norma ISO 37001 en esta versión 2025. ¿Sí? Siguiente, por favor. Y ya, perfecto. Seguimos con la cláusula 9 y con la cláusula 10. En la parte de la revisión por la dirección hay un punto nuevo que son los resultados por la dirección, revisión por la función de cumplimiento de antisoborno, la frecuencia, el tema de los informes y la estructura de la necesidad de la organización. Por eso algo que siempre menciono es de que es importante reconocer que cada organización es totalmente distinta, que cada organización tiene un propósito, basándote del propósito y la visión que tiene cada organización es totalmente diferente. Fuera de que cada organización tiene un giro diferente y así sea un giro igual, no puede existir un sistema de gestión idéntico al otro, no existe ese copy and paste de sistemas de gestión, porque cada organización tiene una naturaleza diferente, por más que sean el mismo rubro, y adicional a ello es de que es importante que así sea el mismo rubro, se basen en los objetivos que tiene la organización como tal. Entonces, dicho eso, es de que es importante que puedan reconocerlo y que puedan saber. Otro punto es la revisión de la función del cumplimiento en tales a los informes y estructura que les mencionaba, el tema de mejora continua, eh, el tema de las no conformidades y acciones correctivas también. Y algo que modifica es la parte que se cambia la referencia de la 37301, que ahora ya no la menciona porque antes era la 19600. El sistema de gestión de antisoborno también, que es un tema nuevo a tocar.
y la cultura de antisoborno, que es lo que les mencionaba también en un inicio, que es un punto nuevo. Aquí hace referencia es, la administración implementa, promueve y respeta de manera activa la cultura de antisoborno. También asesora y predica con ejemplo sobre la importancia de la cultura de antisoborno en la organización y hace hincapié en la cultura de antisoborno en la organización en los programas de inducción para el personal. Entonces, es importante que esa parte de cultura de la organización, como la parte de cultura de antisoborno, lo puedan tener en cuenta y es algo que se va a implementar y promover y respetar también de manera activa como una cultura de la organización. Ejemplo, ¿no? Hay algunos que están considerando eh, sumamente claro que, por ejemplo, existe cero eh, no probabilidad, sino que existe que ante acciones de soborno existen temas de sanciones fuertes de la organización hacia el colaborador, pero obviamente para que eso suceda es de que el colaborador tiene que estar capacitado, informado y que es algo que lo solicitan y lo piden en el requisito 7. Entonces, es importante que esta cultura de antisoborno que determine la organización sea divulgada y de conocimiento de todos y de que esté claro qué es lo cuáles son las implicancias que puede acontecer si es que el colaborador no cumple con esa cultura de antisoborno que tiene la organización y también que sea siempre reforzado ante los eh, diferentes procesos y diferentes áreas y colaboradores este punto y que esté reforzado. Algo que también ayuda muchísimo es de que existen diferentes puntos de difusión, desde solo el fondo de pantalla, hay algunas empresas que tienen apps que actualiza y que va informando al personal, hay otras empresas que tienen pegado eso en sus áreas de trabajo. En realidad existen muchos mecanismos y no existen excusas para poder difundir esto y algo que la organización hace y lo hace suyo y lo transmite es de que finalmente el colaborador lo percibe de esa manera y lo hace suyo, ¿no? Porque si siente el colaborador que no es escuchado ni no es capacitado, finalmente eso se desvirtúa. Y algo que también es importante enfatizar es de que siempre deben capacitar al personal, pero más allá de ello es de que es importante transmitir no solo los beneficios que esto le trae para consigo, sino también las implicancias que puedan haber. A través de esto también, de la parte 10 de la mejora continua, existen diferentes mecanismos a través de KPIs, a través de OKRs, a través de indicadores de gestión que se puede controlar los diferentes puntos, que cómo se está manejando el sistema de gestión ante toda la organización, pero es importante que exista siempre los objetivos para que estos guarden coordinación y relevancia con lo que también les va a ayudar a lograr, en este caso, el sistema de gestión. Algo que siempre partimos nosotros con las organizaciones es de hacer un diagnóstico para poder determinar, por ejemplo, en qué punto está la organización dentro de su cumplimiento a la norma, es decir, determinar un gap análisis o unas brechas de la organización con la finalidad de transparentar tanto para la empresa como para nosotros el cómo está actualmente la organización y en qué puntos sí se tienen que reforzar dependiendo de sus objetivos. Entonces, algo que siempre partimos es con el tema de qué objetivos tienes, por qué deseas implementar ello, para ayudarlos a que ese logro de objetivo finalmente se cumpla o que esto sea un punto adicional a que ese logro se dé. Entonces, es importante por eso tener claro los objetivos de la organización. Hay organizaciones que tienen planes estratégicos hasta el 2030, hay planes estratégicos que están a 2 años, a 3 años, hay simplemente empresas que tienen solo objetivos, cinco, dos, tres objetivos por cada proceso. En fin, o sea, hay
mil formas de poder plantear qué es lo que se desea hacer, pero algo que siempre menciono es que es importantísimo los objetivos porque va a determinar el norte en el que va cada proceso, porque finalmente todos son la organización, ¿sí? Siguiente, por favor. Perfecto. Hay puntos que, así como mencioné, que hay cosas que se han adicionado desde el punto de cláusulas o subcláusulas, se han indicado varias notas también en cada requisito y se han indicado también varios anexos, ¿sí? Entonces, en la parte de conflicto de interés, por ejemplo, hablamos del anexo de conflicto de interés cuando, por ejemplo, el supervisor jerárquico de una organización tiene un interés financiero personal en el negocio de un competidor. Es decir, cómo accionar ante esa situación, qué es lo que va a pasar, cuáles son las implicancias, todo lo que pueda acontecer en este conflicto de interés. Cuando un director de una organización que pueda tener un papel no ejecutivo o un miembro de la alta dirección tiene intereses personales legítimos u ocultos en un puesto u organización competidora o potencialmente adquiriente. Entonces, estos dos puntos de anexo se agrega a este punto de la nueva versión del 2025 y también habla de los controles financieros desde el antisoborno, quien bien diseñados actúan como controles y equilibrios para disuadir los comportamientos indebidos, para aumentar el riesgo de detección y capturar la información de permitir la investigación. Hay los controles financieros, pero también existen los controles no financieros, ¿sí? Entonces, en esa parte lo que se hace es, se agrega algunos puntos a esa parte del anexo A11 que son los controles financieros, que es importante tenerlo en cuenta, que son básicamente los diferentes controles que pueden existir para que estos incidentes o estos riesgos no sucedan. Por eso que es importante la planificación desde un punto de vista de determinar los riesgos. No existe riesgo cero, señores. Sin embargo, sí existen diversas formas para poder mitigarlas y poder acortar diferentes situaciones que se puedan simplemente presentar. Entonces, es importante tener en cuenta estos puntos para poder no tener inconvenientes al momento de poder hacer la implementación. Siguiente, por favor. Ya, perfecto. ¿Qué debo hacer? Muchos se preguntarán, ya, ahora, ¿qué debo hacer con esa nueva versión? ¿Cómo lo implemento? ¿Qué hago? ¿Qué inicio a hacer? Existen dos lados. Existen muchas empresas que nos han contactado que desean implementar y otras que desean actualizar. Entonces, cuando entra en rigor una norma, siempre existen plazos determinados para que pueda ya actualizarse con un máximo de tiempo, ya sea porque quiero obviamente informar, contar con presupuesto y también obviamente hacer toda esa transición, determina un tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué debo hacer? Primero, informar y capacitar sobre los cambios al personal clave de la organización. Esto es sumamente importante para ir actualizando en el personal los cambios que se van a dar al momento de hacer la actualización, migrar y que en esta fase, por ejemplo, algo que aconsejamos es de que tengan en cuenta de que si inicialmente se han certificado con un alcance X,
ahora puedan hacer un X más porque quieran, porque ampliaron el giro del negocio, porque inicialmente solo determinaron algo por un apuro, o algunos puntos que hayan podido tener en cuenta al momento de certificarse y que puedan considerar ahora al momento de poder hacer la actualización o poder, es en el caso de eso de tener una norma ya implementada y certificada, y en el caso de que no la tengan, simplemente contar con esa nueva versión. La parte de actualizar los auditores internos. Es importante que si ustedes tienen auditores internos en la organización respecto a esta norma, es importante capacitarlos para poder contar con esta nueva actualización y que la puedan poder difundir, la puedan poner en conocimiento a toda la organización, y en el caso no tengan auditores internos y que van a implementar la norma, es importante tengan en cuenta que pueden simplemente formar auditores nuevos para poder hacer esta acción esta nueva versión y de esta nueva actualización que existe. ¿Sí? El otro punto es realizar e implementar los cambios en el sistema de gestión de antisoborno. Hay varias situaciones que han sido solo de forma. Hay situaciones que sí han cambiado drásticamente desde un punto de vista de órgano de gobierno, desde un punto de vista de la alta dirección, desde el tema de las capacitaciones, desde los puntos de, por ejemplo, contar con los puntos medioambientales, ¿no? Entonces, temas de afectación climática, básicamente. Entonces, aquellas organizaciones que ya tienen temas relacionados a medioambientales o temas de, no sé, algunas empresas tienen, por ejemplo, temas de huella de carbono o eficiencia energética u otros, y ya han visto cómo la organización que tienen pueda mitigar esas situaciones, es que pueden complementar tranquilamente para ello. Y algunas organizaciones que no tienen implementado esto, es importante revisar si estas afectaciones climáticas pueden afectar a la organización como tal. Si es así, es importante enmarcarla y considerarla, y si no es así, tienen que especificar por qué no estarían considerando estos puntos y tienen que considerarlo para, para poder hacer todos estos cambios. Es importante indicar también de que esta norma acaba de salir actualizada en febrero de este año. Lo que hace la IAF es poder prolongar el tiempo para que las empresas tengan alrededor de 3 años para poder hacer la actualización de esa nueva versión. Pero lo que sí les decimos siempre a nuestros clientes es de que hagan las cosas con anticipación. Cada organización es totalmente diferente, cada organización tiene sus propias complejidades, y también ver los temas de presupuesto y otras consideraciones. Y en el caso, por ejemplo, eh, que se tengan en cuenta esos puntos, es de que se puedan determinar dos partes. Si es que ya tienen actualizado el 2016 y quieren hacer actualización, tienen esos plazos. Y si no tienen esa nueva versión y que quieren implementar, pues podemos ayudarlos a implementar con esa nueva versión. Ahora, realiza la implementación con los cambios del sistema de gestión antisoborno. ¿Qué más se debe hacer? Que ejecutar una auditoría interna completa para verificar todos estos ajustes. Algo que les mencionaba era de que siempre es importante, al margen de la exigencia que existe de la norma, que es una vez al año como exigencia de auditoría interna, que es una vez al año, es importante que para esta actualización determine una auditoría diagnóstico donde básicamente se determinen las brechas que tienen respecto a esa nueva actualización, y si tienen un sistema robusto, simplemente se haga la actualización. Si tienen un sistema todavía por fortalecer, se haga esta actualización, pero adicional a eso se fortalezca los otros puntos que hayan podido salir o salgan al momento de determinar las brechas a través de esta auditoría diagnóstico que le llamamos nosotros, o este gap análisis, ¿sí?
Realizar una revisión por parte de la dirección y los órganos de gobierno en función del antisoborno correspondiente. Efectivamente, hemos visto que hay un tema bastante fuerte con la parte de la alta dirección y el órgano de gobierno. Hay énfasis de que ya he ido explicando en el lapso de todo el webinar, donde básicamente enfrasca qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, si son externos, son internos y van una vez por día o por mes, diré. Entonces, cualquiera de las circunstancias, existe una revisión por la dirección porque se va a pedir evidencia respecto a el involucramiento del órgano de gobierno, porque tiene que haber el órgano de gobierno y de la alta dirección como tal, que ahora lo especifica esta norma en rigor, ¿sí? Voy a ver eh, algunas preguntas que han realizado, les voy a responder a través de aquí, ¿sí? ¿Qué pasa si la empresa ya está certificada y tiene una versión anterior? ¿Debe ser la transición? Sí, efectivamente. O sea, en ese plazo que mencioné es donde ya no entra en rigor y automáticamente podrían perder la certificación si es que no actualizan su norma en todo ese lapso de tiempo, ¿sí? Sin embargo, cuando se presentan en temas de licitaciones, homologaciones con clientes o lo que fuese, pueden ya algunos clientes ir actualizando antes de tiempo a lo que puedan predecir ustedes. Entonces, es importante ir actualizando cuanto antes esta nueva versión porque, por ejemplo, en el tema de homologaciones con clientes, los clientes suelen colocarlo dentro de sus homologaciones como puntos que deben de ser de cumplimiento y si no son, finalmente pueden perder ahí oportunidades. Hablo desde un punto de vista bastante comercial y desde un punto de vista interno, simplemente no estar actualizado con las últimas actualizaciones, exigencias y también cosas que van a eh, ayudar bastante su organización desde un punto de vista de prevención de soborno, no desde un punto de vista solo de negocio, sino que un punto de vista reputacional es sumamente importante. Acá hay varios gerentes, varios dueños de empresas o directores y saben muy bien que hablo de que cuando una empresa se daña reputacionalmente es muy difícil poder reconstruirla nuevamente. Entonces, es importantísimo que tengan en cuenta esto, ¿sí? ¿Esta empresa o esa norma aplica a empresas grandes y pequeñas? Es otra de las consultas. Sí, efectivamente, aplica a ambas, a empresas grandes, empresas pequeñas, es decir, cualquier empresa lo puede implementar, ya sea empresas grandes, empresas pequeñas, empresas públicas, empresas privadas. Em, Hay otra pregunta que habla de qué áreas de las empresas deben involucrarse sí o sí en la implementación y la actualización. Yo diría que todos. Algo que siempre menciono es de que se haga como una especie de comité. O sea, si bien es cierto, existe un sistema de gestión, muchas empresas tienen un responsable del sistema de gestión y los demás o las demás áreas piensan que esa persona es el responsable de todo y no es así. Entonces, es importantísimo que toda la organización se involucre. Algo que nosotros hacemos es como un comité donde involucramos a una persona de cada uno de los procesos y digamos de que formamos como un liderazgo sobre cada proceso y también hacemos formación de auditores para que toda la organización se robustezca como tal, ¿no? Al momento, y es otra cosa que también tienen que tener en cuenta, que al momento que viene el organismo certificador a auditarlos, no audita solo a uno, sino audita a todos los diferentes dueños de procesos que corresponden a cada uno de lo que corresponde a la estructura organizacional de determinada empresa, ¿no? Entonces, es importantísimo tener en cuenta ello. ¿Cómo se relaciona esta norma con compliance corporativo y en los marcos de anticorrupción? Se relaciona muchísimo porque así como existen normas que son netamente las mejores prácticas en el mundo, ejemplo la 9000, que solo es una norma que se implementa bajo el tema del enfoque de satisfacción al cliente o calidad,
es de que existen normas como esta que no solo abarcan las mejores prácticas en el mundo, sino que abarca un cumplimiento normativo, que en este caso lo que hace es vincular netamente con el lado normativo de tu país. En este caso, si hablamos de Perú, es de que estamos hablando con cumplimientos mínimos que tiene la norma que nos rige, que es la 3424 de compliance, y adicional a eso es de que en la parte de compliance, si bien es cierto, hay cosas que conversan muchísimo, porque la norma peruana, por ejemplo, ha sacado las mejores prácticas, que en este caso son las ISOs, pero existen algunas otras particularidades que sí pide la norma peruana como tal, que no necesariamente están enfrascadas en las ISO. Pero si ambas conversan como tal, definitivamente que sí. Desde tener un oficial de cumplimiento, un tema de canal de denuncias, política de antisobornos, documento de controles financieros, no financieros, es algo que hay en ambos casos, entonces es importante de que tengan en consideración de que al implementar la 37.000, lo que hacen también es velar por un tema normativo de tu país. En este caso, ahorita estamos en Perú, así que enlaza mucho la ley 3424. ¿Sí? Este, ¿Qué norma facilita los procesos de implementación? Esta norma que mencioné es la parte de la norma que implementa mucho el tema de diferentes organizaciones y diferentes tamaños. Por eso es que cada empresa es única, entonces es importante que sobre cada empresa se haga una evaluación para determinar cuál va a ser su punto de alcance, cuál va a ser, cuál que les conviene a ellos como organización si están recién creciendo o, por ejemplo, quieren internacionalizarse y es una exigencia por parte del mercado. O sea, en realidad motivos hay muchísimos y por eso es de que es importante poder eh, diferenciar de cada organización, no solo por el tamaño, no solo por su giro, por su naturaleza, no, o sea, existen en realidad muchos factores por los cuales se tiene que ver y por eso es de que cada organización para nosotros es única. Por ello es que es importante primero poder conversar, poder asesorarlos, poder guiarlos y nosotros encantados de hacerlo. Entonces, pueden contar con nosotros para poder hacerles una asesoría gratuita respecto a cómo guiarlos, qué necesitan, cómo pueden hacer el tema de un gap análisis, despejar algunas dudas y en base a eso ya puedan decidir implementar, capacitar. Nosotros nos dedicamos a todo lo que es las implementaciones de normas internacionales, básicamente también a esa norma en particular, no solo para organizaciones privadas, sino también públicas. Y adicional a ello, también hacemos formación de auditores internos para las organizaciones y también contamos con todo un equipo de profesionales de las cuales también nos dedicamos a hacer auditorías a diferentes giros. ¿Sí? Entonces, encantada de poder ayudarlos, encantada de poder despejar sus dudas. Tienen ahí los contactos. Siguiente, por favor, Daniel. Tienen los contactos para poder contactarnos e igual aquellas personas que han marcado que desean que les llegue información respecto a estas nuevas actualizaciones, información respecto a poder ayudarlos, totalmente encantados, ¿sí? Entonces, les agradezco muchísimo su participación. He podido despejar las diferentes preguntas que han dejado en la casilla. Así que no sé si tienen alguna consulta adicional que hacer para poder ayudarlos y poder despejar sus dudas. Claro, claro que sí. Se entregan certificados. Es importante que sepan que desde un punto de vista de formación de auditores existe toda una cantidad de horas de cumplimientos mínimos que tienen que hacer para poder capacitarlos y en base a eso se entrega un certificado de auditor interno, ello habiendo haber pasado todo un tema de preguntas, un tema de cumplimiento de asistencias,
una evaluación final y toda una metodología que tenemos para el tema de formación de auditores internos a través de un workshop week que le llamamos nosotros para poder formarlos y que puedan sumarse a estas auditorías. Y algo que también hacemos a favor de que puedan tener más horas de auditoría es de que al momento de que implementamos en sus organizaciones es que llevamos a las personas que están en formación de auditores para que vayan conociendo cuál es la naturaleza de auditar, cómo son las diferentes preguntas que hay y todo eso. Es importante que puedan conocer al respecto, ¿sí? Entonces, ¿eh? En el cuanto al tiempo que podría darse para la transición, varía en realidad, varía porque va a depender del alcance que tienen, va a depender de la organización que tienen, va a depender de si tienen varias sedes, por ejemplo, sedes en Lima, sedes en provincia, sedes afuera. Entonces, va a depender de diferentes criterios que tengan para poder determinar cuánto va a determinar esa transición. ¿Sí? Puede determinar 3 meses, puede determinar mucho más, dependiendo de la organización, del número de sedes, del número de colaboradores, en realidad de varios criterios que se tengan ahí. Entonces, perfecto. No sé si tienen alguna otra consulta. Hemos podido despejar diferentes consultas que han dado al momento de todo este lapso del webinar. Yo les agradezco muchísimo su participación y cualquier consulta que tengan, están los números ahí colocados, el correo también, y estaríamos haciendo llegar las respuestas con mucho profesionalismo y con mucho interés de apoyarlos. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias a ustedes. Tengan una buena noche y estamos en contacto. Cuídense. Hasta luego.